Eh, un segundo que acomodo acá la barra del Zoom. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Soy Julián Carrizo. Mi grupo va a hablar del impacto ambiental de las centrales nucleares. Em, bueno, nos vamos a organizar de la siguiente forma. La primera clase, esta puntualmente, vamos a hacer una pequeña introducción. Se escucha bien el audio ahí, ¿no? Sí, Julio. Perfecto. Sí, bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, a recordar un par de conceptos que ya todos sabemos bastante bien, y después de eso ya nos vamos a adentrar un poco más en lo puntual de la cátedra, que es plenamente el impacto ambiental, tanto del funcionamiento como de los residuos, y bueno, relatar algún que otro accidente histórico, de los cuales también ya todos conocemos. Eh, bueno, comenzando. Julián, una Sí. consulta, disculpa que te interrumpa. Volviste a la Sí. primera. Es una curiosidad, ¿es como que las centrales nucleares están en la mira? ¿Puede ser? ¿O yo veo? Sí. Pero bueno, fue Muy un... bueno, ¿eh? Muy bueno, me gusta, me gusta. Ahí tenemos un artista designado Muy bien, Me me extraña. diseño. Bueno, arrancando un poco con esta introducción, si bien a esta altura ya todos tenemos un concepto bastante claro de lo que son las centrales nucleares, su funcionamiento y sus particularidades, vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos a modo de refrescar un poco la memoria de, bueno, los principios básicos, digamos, de la central nuclear. ¿Qué son las centrales nucleares? Son centrales que funcionan de manera muy similar a las centrales térmicas convencionales que bien describieron el primer grupo, Rodríguez, Sánchez y asociados. Y bueno, lo que la diferencia de la central nuclear de las centrales térmicas convencionales es principalmente la forma de obtención de la energía calorífica, más precisamente el combustible empleado. Eh, A diferencia de las centrales térmicas convencionales, nosotros no usamos hidrocarburos, sino que usamos combustible fisionable, es decir, en pocas palabras, uranio, que es material radioactivo que mediante procesos de fisión podemos obtener mucha energía calórica. Eh, bueno, para comenzar un poco la descripción de lo que serían las partes y los distintos circuitos dentro de la central nuclear, nosotros vamos a dividir el estudio en tres circuitos independientes de fluidos distintos. En el primer circuito, circuito primario, circuito secundario y circuito terciario. Son circuitos que están aislados unos de otros y bueno, la aclaración de que vamos a tener en cuenta para el análisis lo que serían las centrales con reactor PWR, que en inglés significa reactores de agua presurizada. Ya más adelante mi compañero va a nombrar el otro tipo de reactores que son los de los BWR, que son los de agua en ebullición. Vamos a basarnos básicamente en este tipo porque son las más empleadas a nivel mundial y en proporción de todas las centrales nucleares, y porque el principio de funcionamiento es básicamente el mismo, solamente que cambia el reactor. Eh, ¿Cuál es el funcionamiento básico? ¿Cuál es la forma básica de funcionamiento de la central nuclear? Bueno, como dijimos, vamos a distinguir que tenemos tres circuitos: el primario, secundario y terciario. En el circuito primario, nosotros vamos a obtener la energía calórica mediante de lo que sería nuestra caldera en la central nuclear, sería en realidad la vasija del reactor, el núcleo del reactor. En este núcleo de reactor, un segundo que pongo el puntero, acá. En este núcleo de reactor nosotros vamos mediante reacciones de fisión, vamos a obtener el calor necesario, el cual se va a hacer circular por un conjunto de tuberías, llegando a este elemento que se llama generador de vapor. Este generador de vapor es el nexo entre el circuito primario y el secundario, y es en donde se va a producir el fluido de trabajo, que en nuestro caso va a ser vapor de agua. Una vez pasado por aquí, este fluido primario va a volver a la vasija del reactor cumpliendo un ciclo.
cabe destacar que en ningún momento se tocan el fluido primario con el fluido secundario por la simple cuestión de que el fluido primario es radioactivo por estar en contacto directo con las pastillas de combustible. Luego de esto, bueno, vamos a tener un circuito secundario, el cual también está, bueno, es un circuito, en este caso, bueno, en el circuito primario el fluido puede ser agua pesada, mientras que en el circuito secundario ya es simplemente agua, agua que una vez pasada por el generador de vapor, se genera vapor, obviamente, y pasa por la turbina, convirtiendo la energía térmica del vapor y la presión en energía mecánica de rotación en el eje de la turbina, el cual después, bueno, va a activar el generador, como ya sabemos, y mediante las líneas de transmisión, interconectarse al sistema interconector, en este caso argentino. Y después tenemos un circuito terciario, el cual es principalmente el encargado de refrigerar el agua utilizada en el circuito secundario. Una vez que sale el vapor de la turbina, pasa por un condensador en donde el agua del circuito terciario nos permite enfriar este fluido secundario para que nos sea más fácil después bombearlo. Como bien dijo el ingeniero, es más fácil bombear agua que bombear vapor. Entonces, el circuito terciario es lo que nos permite esto. A su vez, el circuito terciario consta de los elementos que ya se han descrito en las centrales térmicas. Seguimos. Bueno, acá una breve descripción, como lo acabo de hacer. Partes de una central nuclear. Como bien nombré recién, acá, bueno, en esta imagen está un poco mejor expresada las distintas partes. Vamos a dividir también las partes en, bueno, lo que es el circuito primario, el circuito secundario y el terciario. Vamos a describir con más atención las partes del circuito primario, ya que las del secundario y el terciario son básicamente las mismas que describieron en máquinas, en centrales térmicas. En el circuito primario, arrancamos por el elemento más importante, lo que sería el corazón de la central nuclear, o la caldera, si se quiere, de la central nuclear, que es el núcleo del reactor. En el núcleo del reactor se encuentran las pastillas de combustible, que es material radiactivo, uranio 235 y uranio 238. El uranio 238 se obtiene de forma natural y el 235 es el uranio enriquecido. Te van a hablar mis compañeros un poco más del tema del combustible. Bueno, en el reactor nuclear es en el núcleo del reactor donde se produce la reacción de fisión, y acá obtenemos el calor. Y bueno, cabe destacar que la fisión se produce dentro de la vasija del reactor, lo que se llama vasija del reactor, que es un contenedor, creo que acá en imagen, es un contenedor donde, bueno, como vemos, tenemos acá insertadas las barras de combustible. Entre las barras de combustible y las barras de moderador, que ya vamos a ver qué son. Y esta vasija del núcleo del reactor tiene, bueno, un espesor de pared bastante grueso y de un material muy resistente, como por ejemplo puede ser acero, hormigón o una combinación de ambos. El objetivo de esta pared gruesa es, en primera medida, proteger a las personas de la radiación. Recordemos que en el interior se produce la reacción de fisión, por lo tanto, hay partículas que pueden salir fuera si el material de la pared no es el adecuado. Y en segunda medida, el objetivo es también proteger al núcleo de posibles efectos externos que lo pudiesen dañar. Como segundo elemento, bueno, acá tenemos una imagen un poquito más detallada de lo que este PDF después, el PowerPoint después se los pasamos. Es básicamente un corte, digamos, una vista en corte de vasijas de reactores. Segundo elemento, bueno, hay un elemento intermedio que no describimos, que bueno, es el conjunto de conductos del circuito primario. Básicamente es una serie de tuberías que permiten cerrar el circuito
el fluido primario, que en este caso dijimos que va a ser agua pesada. Ya vamos a ver bien qué es el agua pesada. Combustible. El combustible empleado, como dijimos anteriormente, uranio 235, que es el uranio enriquecido, o uranio 238. El uranio que se obtiene en la naturaleza es el 238 y tiene un porcentaje muy pequeño de uranio 235. Por eso muchas veces se hacen procesos de enriquecimiento del uranio para mejorar su rendimiento, porque es mucho mejor el rendimiento del uranio 235 que el del 238. El combustible viene en pastillas, lo que son las pastillas de uranio. Acá tenemos una pastilla modelo, digamos, las medidas. Estas se introducen en vainas y forman varillas que conforman este conjunto de varillas, que es lo que va a estar dentro de la vasija del reactor, como dijimos anteriormente, para producir las fisiones. Entre medio de estas varillas de combustible van varillas de moderador, que ya vamos a ver bien qué son. Las barras de control, acá está. Las barras de control son elementos que permiten la absorción de neutrones. ¿Por qué esto? Porque nosotros cuando producimos la fisión dentro del núcleo del reactor, van a haber neutrones que se dispersen y, produciendo los distintos tipos de radiaciones que conocemos. Entonces, una forma de controlar la potencia del núcleo del reactor es mediante barras de control. Estas barras de control, como dijimos, son elementos que permiten absorber este exceso de neutrones y así atenuar un poco la reacción nuclear que se está dando en el núcleo del reactor. Bien, moderador. El moderador es un elemento que nos va a permitir a nosotros también controlar en cierta forma la reacción en el núcleo del reactor. Es básicamente, nosotros cuando producimos las reacciones de fisión, vamos a tener neutrones con mucha energía cinética. En algunos casos es tal esa energía cinética que no permite que se siga dando esta reacción de fisión en cadena. Por lo tanto, es necesario introducir un moderador, que es un elemento que básicamente baja un poco la energía cinética de estos neutrones para que se pueda seguir produciendo adecuadamente la reacción de fisión en cadena. El moderador que se usa es el mismo que nosotros usamos, el mismo refrigerante en sí, que es agua pesada. El agua pesada es básicamente H2O, pero que en su molécula de hidrógeno no es hidrógeno como es en el agua, sino que es deuterio, es el isótopo del hidrógeno. La particularidad de este moderador, digamos, es que, bueno, tiene propiedades refrigerantes muy buenas y sirve como moderador, y además tiene particularidades anticorrosivas, lo que nos permite, nos impide el deterioro de las tuberías por donde circula este fluido primario. Como dijimos, el refrigerante es esta propia agua pesada. Su función es principalmente absorber el calor producido en el núcleo del reactor y distribuirlo para luego intercambiar este calor en el generador de vapor. Reflector es una capa de elemento que nosotros ponemos en las paredes internas del núcleo de la vasija del reactor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando producimos las reacciones de fisión vamos a tener neutrones que no podemos controlar y salgan disparados hacia las paredes de la vasija. Por lo tanto, va a ser, para aprovechar toda esta energía cinética de los neutrones libres, nos va a convenir introducir materiales que tengan la menor cantidad de absorción de neutrones y los permita reflejar hacia el interior de la vasija. Básicamente conservar la energía que tenemos dentro de la vasija para que no se pierda y hacer un poco más eficiente la reacción de fisión. Blindaje. Cuando hablamos del blindaje estamos hablando tanto del edificio exterior donde se contiene el núcleo del reactor como del blindaje mismo del núcleo del reactor. El objetivo principal de esto es, como dijimos anteriormente,
la protección de las personas en primera medida ante la posible radiación que puede llegar a emitir el núcleo del reactor, y en segunda medida una función de protección del mismo núcleo del reactor contra posibles movimientos sísmicos o, en su caso, también ataques aéreos en cuestiones de guerra. Vamos a ver que, bueno, hay una historia detrás de esto, que es el accidente en Fukushima, donde por un terremoto y un tsunami, bueno, hubo una avería de una central grande, y bueno, en base a eso principalmente es que este blindaje se hace para proteger este núcleo de reactor, para evitar fugas de todo este material radioactivo que dijimos que es muy dañino para la salud de las personas. Y bueno, por último, circuitarias que ya describí anteriormente. Y bueno, como último elemento del circuito primario, nosotros tenemos al generador de vapor. ¿Por qué es el último? Porque es el nexo de interconexión entre el circuito primario y el circuito secundario. En el generador de vapor es un elemento como el que estamos viendo acá en las imágenes, donde simplemente se intercambia el calor del circuito primario, que es el que vemos acá, que ingresa por un conjunto de tuberías en forma de U. La forma de U es simplemente para mayor aprovechamiento de la superficie. Y en este generador de vapor ingresa agua, y mediante el calor producido, el calor obtenido que traemos directamente de la reacción nuclear, nosotros vamos a producir vapor que va a salir de este generador de vapor y va a ir directo a las turbinas a elevada presión y temperatura para, bueno, después convertir esa energía térmica en energía mecánica. Bueno, los elementos del circuito secundario, como dijimos, no vamos a ahondar mucho en esto porque ya son básicamente los mismos que se han visto para centrales térmicas, pero tenemos una sala de máquinas donde se va a encontrar la turbina. Cabe aclarar, no lo dije anteriormente, pero el generador de vapor generalmente tiene los dispositivos necesarios para el filtrado del vapor y la buena calidad del mismo, para evitar que partículas de agua dañen a los álabes de las turbinas. Bueno, en el circuito secundario tenemos la sala de máquinas con las turbinas, el posterior generador, las líneas de transmisión, transformadores, etcétera, todo lo que ya conocemos, y el condensador. El condensador es el elemento donde va a ingresar el agua exterior del circuito terciario. Para describir esto me voy a ir a la imagen anterior para acá. Tenemos una mejor visión. Dentro del circuito secundario nosotros tenemos lo que se llama el condensador. En este condensador, la función principal de esto es enfriar el vapor que, como bien dijimos, sale de las turbinas para obtener el agua, para poder bombearla con mayor facilidad al generador de vapor y volver a cumplir este ciclo. Y como circuito terciario, vamos a tener un circuito terciario que puede ser semiabierto. Semiabierto significa que tiene intercambio de materia con el medio exterior. En este caso, una fuente fría sería un suministro de agua, un río, lago, etcétera, donde nosotros tomemos agua para enfriar esta agua que sale este vapor que sale de la turbina. Como no podemos devolver, nosotros una vez que tomamos este agua y la hacemos pasar por el condensador, va a adquirir cierta temperatura, no la podemos devolver con temperatura elevada a la fuente fría, porque ya vimos anteriormente que la elevación de 1 o 2 grados ya altera mucho la flora y la fauna acuática de la fuente fría donde nosotros extraemos el agua. Entonces es necesario enfriarla, y eso se logra mediante las torres de refrigeración, que es lo primero que nosotros vemos de lejos en las centrales. Y bueno, con todas las características que ya habrá nombrado muy bien el grupo de centrales térmicas. Creo que esto le tocaba a Sánchez, si no me equivoco. Una parte de este fluido
el fluido que nosotros traemos a las torres de refrigeración se va a evaporar. Esa es la parte que nosotros vamos a volver a absorber del río. El resto sigue en un circuito cerrado. Bueno, esto como descripción básica y como ayuda de memoria de lo que era el funcionamiento de la central nuclear y de los conceptos básicos. Ahora va a seguir mi compañero con el ciclo de vida. Mati, no sé si querés compartir directamente vos, así tenés el puntero y eso. Dale. Bien, bien. Eh, bueno. Uy, qué incómodo que es esta barra. ¿No se puede ocultar la barra? Yo la puse al costado porque sí es re incómodo. Sí se puede ocultar. Bueno, nada, no importa. No hay drama. Bueno, soy Diego Matías y nada, nos pareció importante mencionar las etapas que recorre una central nuclear a lo largo de su vida. ¿Cómo era el...? eh? Abajo a la izquierda tenés el puntero de la segunda. Abajo a la izquierda. No, no lo tengo. Ah, sí, sí lo tengo. Ahí está. Bueno, nos parece importante mencionar las etapas que recorre una central nuclear a lo largo de su vida. Vemos un primer periodo, este sería un primer periodo de operación y planificación de extensión de vida, quien necesita una legislación que la otorga esta licencia. La licencia se llama Construcción y Puesta en Marcha de Operación y es otorgada por el CENEA. El CENEA es la Comisión Nacional de Energía Atómica, acá en Argentina. Después se distingue un segundo periodo, desde este punto en adelante hasta el final, asociado específicamente a lo que es el retiro del servicio. Tiene sus etapas de transición, clausura segura y desmantelamiento final y liberación del sitio. También necesita otro tipo de licencia, que es la licencia de retiro de servicio o clausura, y también lo otorga el CNEA. Una de las ventajas que resalta sobre las térmicas convencionales es que en su mismo pliego contemplan lo que es el plan de clausura. Todo esto en una central térmica convencional no figura. En cambio, las nucleares sí necesitan que el terreno del emplazamiento de la central, digamos, quede libre, apto para el uso de cualquier tipo. Bueno, creo que... bueno, ahora vemos las actividades. Durante la etapa de operación, una de las actividades que se llevan a cabo son las de provisión de fondos para amortizar todos estos gastos que vamos a obtener al futuro. La planificación estratégica, planificación del cese de actividades, y también, no lo dice acá, no sé por qué, pero el tema de la extensión de vida. Planificar, si es posible, la extensión de vida. A modo comentario, lo que pasó hace poco, hace 2 años, lo recientemente, ¿cómo es? Lo que pasó con la central de embalse. Central de embalse acá en Córdoba está transitando su segundo ciclo de vida, que parece ser que van a ser otros 30 años. La licencia que se tuvo que tramitar viene desde el 2007 y toda una serie de evaluaciones que la pasó satisfactoriamente la central dieron que se apruebe, así que ya está tramitando el segundo ciclo de vida. Ya metiéndonos en... ¿Puede ser que está parada la central ahora? ¿Ya no está en operación?
Ah, Está no. en operación. El viernes pasado entró. Había escuchado que estaba parada. Ah, bueno, está bien. ¿Quién es el que sabe? ¿Luján? ¿Vos sabés? ¿Vos sos de allá? Soy de Ambalse, sí. Y tengo ¿Y, casi todos los familiares que trabajan ahí. y qué le estaban haciendo? Mantenimiento a toda la parte, creo que de los generadores y no sé bien qué otra parte. Y bueno, durante la puesta en marcha tuvieron ahí un par de líos que no arrancaban. Bueno, eso no sale en la noticia. Unas válvulas que estaban cambiando de ahí adentro. Tengo un amigo que trabaja ahí adentro. Bueno, metiéndonos un poco ya en lo que es la clausura de la central, lo primero que se hace es parar el reactor, lo que da comienzo a la etapa de transición. Bueno, se llevan a cabo distintas acciones y estrategias que están orientadas fundamentalmente a lo que es la desconexión de los circuitos primarios, secundario y terciario que comentaba Julián, al retiro de los residuos de operación y también al retiro del combustible. ¿Qué más? También se hacen actividades de tratamiento de residuos y de gestión de residuos o caracterización del inventario. Bueno, no sé si lo dije, pero por dudas, durante la transición se debe autorizar la licencia de retiro de servicio. También la otorga la CNEA. El objetivo principal en todo este periodo es la gestión y el tratamiento de los residuos radiactivos, ¿sí? Bueno, la transición lleva por lo menos 5 años. La clausura segura tiene por lo menos 30 años de duración, pero bueno, puede variar en función de la evolución de residuos y como es tan largo el tiempo, necesita un control y vigilancia, ¿sí? Acá voy a hacer un paréntesis porque la autoridad que se encarga de este trabajo debe proveer los medios para la protección física, puede ser ante robos o el ingreso de personas ajenas a la instalación, porque bueno, puede generar problemas graves radiológicos. De igual forma, de igual modo no es tan local o territorial el tema del control. Existen convenios y supervisiones internacionales que son las llamadas salvaguardias, que consisten en dar garantías de que los materiales nucleares, o sea, entendiendo por esto tanto lo que es combustible como residuo, porque los residuos también se pueden reprocesar y obtener, también se pueden obtener plutonio y uranio 235 con los mismos residuos, ¿no es cierto? Bueno, estos salvaguardias tienen que dar garantías que se estén usando para el fin que fueron solicitados, porque también se podrían usar para fines militares o, no sé, militares, Bélico. para bombas. Claro, Claro. bélico. Sí, señor. Por ejemplo, en Argentina, tenemos un acuerdo con Brasil que se llama Acuerdo de Argentina y Brasil para el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear. Así se llama el convenio. Y el objetivo principal de esto es establecer un sistema de control y vigilancia en común, básicamente. Y bueno, y después tenemos el desmantelamiento final y liberación del sitio, que consiste en el desmontaje de la ingeniería, todo lo que es demolición de estructuras y demás, y el tratamiento de residuos, que también hasta el final se tienen que tratar todos los residuos. Esto ya se va a ver más en la tercera clase, pero nada, eso sería todo. Esto es como un pantallazo de lo que vamos a ver, porque acá vamos a tratar sobre residuos, sobre gestión
Control y vigilancia también, pero bueno, era un pantallazo. Bueno, Un comentario ahí, volvete por favor a la sí, parte ahí que hablábamos de control y vigilancia. Es importantísimo eso. ¿Por sí, qué? hay un... Porque se puede prestar a cualquier tipo de atentado o algún tipo de conflicto entre países. O sea, es un tema delicado. ¿Por qué? Porque siempre puede haber alguna persona que quiera cometer alguna locura, ¿sí? Que quiere cometer alguna locura. Eh, por eso, entre países es como una norma internacional de que no se atacan las centrales nucleares. ¿Sí? Se atacan los pozos petroleros, se atacan instalaciones de comunicación, pero jamás las centrales nucleares. Una ley internacional por el daño que se podría provocar al mundo. Entonces, Sí, había genera ciertas dudas eso, porque por ejemplo, en tema de guerra, de Estados Unidos, allá en Irak o donde sea, allá constantemente se están trasladando por ¿cómo es? Por caminos, se va trasladando material radiactivo. Va, según lo que leí, que el tema del transporte de material radiactivo es un tema súper importante y es uno de las contras que tiene a nivel social. O sea, es un punto en contra que le juega la energía nuclear el tema de los residuos trasladados. sí, sí. Lo que ¿Y te cómo vamos a decía, saber? sí. No, digo que cómo vamos a saber por dónde se transporta un residuo radiactivo sin apuntarle con una bomba, digamos. No sé si se No, entiende. no. Sí, sí, pero el análisis que yo te hago a la central nuclear, no tanto al residuo, el combustible, no, yo te Ah, digo bien. a la central misma, la instalación no es atacable. Siempre puede Ah, haber bien. Claro, alguno claro. que quiera hacer un atentado, se mete un chaleco, se pone 5 kilos de explosivo plástico y un detonador y se mete a una central. Y entonces por eso es importante todo el tema de la seguridad con este tipo de centrales, por las consecuencias que pueden producirse, ¿no? Una vez que la radiación está en exposición liberada, no la controla nadie. Entonces, Exactamente. bueno, la idea era comentarle el tema de lo delicado de este tipo de... Y bueno, por supuesto, el combustible y el residuo también son peligrosísimos y por supuesto transportables en camiones antibombas y un montón de precauciones. No sé cuántas paredes tienen los tanques que transportan combustible y residuos, ¿no? O sea, para que no puedan ser destruible fácilmente, o sea, hay que tirarle con algo pesado y como dijiste vos, apuntarle de una manera precisa para que produzca Claro. daño. Es todo un tema, el tema nuclear, es todo Sí, una sabiduría del tema nuclear, los que son de Río Tercero, Rodrigo y Badino, que tiene contactos, es un mundo aparte, todo lo que es nuclear, es un mundo aparte. hay una ruta en Europa que se llama la Ruta de la Muerte. Es una ruta por la que se trasladan todos los residuos radiactivos hacia el cementerio, el único cementerio habilitado que hay de cementerio nuclear. Bueno, eso lo vamos a ver después. Spoiler, Si Mati. no, Ok. También pues, tengo entendido, profe, que el tráfico aéreo arriba de las centrales está prohibido. Y bueno, después tenés toda la gendarmería ahí que no te dejan acercarte mucho. También, Fuerte la seguridad que hay. ¿cómo? Una vez fuimos con el centro estudiante en la central de embalse y era heavy la seguridad, me acuerdo, gendarme, Claro, me policía. imagino. Bueno, Ingeniero, tengo que seguir compartiendo yo y no soy confitrión. ahí. Ahí está.
Bueno, con respecto al tema que venimos hablando del transporte, en la segunda clase, cuando hablemos del impacto ambiental en la extracción, en la fase de construcción, también vamos a hablar del impacto ambiental en la fase de transporte, que los residuos son transportados en- en ciertos tachos que son ensalados con respecto para que no se golpeen, para que superen la temperatura. Así que la clase que viene vamos a repasar ese aspecto. Bueno, yo voy a hablar de los tipos de reactores que hay, pero antes de empezar a hablar de los tipos de reactores, lo que pasa en la energía nuclear, por lo menos en este tipo de trabajos, no es como los anteriores que uno empezaba a leerlo del principio y llegaba al final y lo entendía, sino que en este trabajo lo que tiene de particular es que hay que recordar bastantes conceptos de física Sí, teórica y señor. otras materias. Mal. Eh, entonces por ahí uno cuando la empieza a leer no entiende, pero bueno, hay que seguir leyendo y cuando lo sigue leyendo, cuando va llegando al final, va entendiendo mejor y por ahí uno vuelve a las diapositivas anteriores y ahí lo van a entender mejor. Por eso yo voy a ir a nombrar un par de cosas como uranio natural, uranio enriquecido, y puede ser que no se entienda, pero las clases siguientes, cuando hablemos de la extracción, de los procesos de enriquecimiento, que acá en Argentina lo hace Dioxintec, y cuando expliquemos mejor ese tipo de cosas, ahí se va a entender y no van a quedar dudas. Por eso hacía esta introducción, porque para que no queden dudas de que por ahí hablamos de uranio natural, uranio enriquecido y no se entendiera de qué significa cada cosa, uranio 235, 238 y no se entendiera. Bueno, los tipos de reactores que hay, antes de hablar de los tipos de reactores, vamos a hablar de la clasificación de los tipos de reactores. Por un lado tenemos, de acuerdo a la velocidad de los neutrones en la fisión, que bueno, la fisión también es un concepto que vamos a hablar ahora en esta clase, pero en la siguiente diapositiva. De acuerdo a la velocidad de los neutrones, pueden ser rápidos o lentos. Los lentos se denominan térmicos más bien. Para generar energía eléctrica, estos son los más utilizados térmicos. Incluimos uno al final, que es el reactor reproductor, que más bien se utiliza para generar combustible y no más bien para producir energía. Eh, Después tenemos, de acuerdo al moderador, tenemos agua ligera o agua natural, que es el H2O, agua pesada, que vendría a ser formada por hidrógeno, pero por Deuterio. Ah, el isótopo del deuterio, que se vendría a ser T2O, en vez de ser H2O, y después tenemos el grafito, que vendría a ser el carbono en estado sólido. De acuerdo al refrigerante, puede ser agua ligera, agua pesada, como lo mencioné anteriormente, pueden ser gases, que el que mencionamos nosotros es dióxido de carbono, y también pueden ser otros tipos, como lo son helio. Los más utilizados en el mundo son de agua ligera, agua pesada, y también pueden ser, puede compartirse, o sea, el refrigerante puede ser moderador o puede ser aparte, el moderador no puede ser el refrigerante, pueden ser dos sustancias aparte. Y bueno, de acuerdo al combustible puede ser uranio natural, de acuerdo a cómo lo encontramos en la naturaleza. El uranio que lo encontramos en la naturaleza está formado por los dos isótopos principalmente. El uranio que se llama 238 y el 235. Y el uranio enriquecido, la diferencia que hay entre el natural y el enriquecido es que el enriquecido tiene mayor proporción del 235, que el 235 es el isótopo de uranio fisible que nos va a proporcionar el proceso de fisión, que es el que nos va a entregar la energía. Y bueno, otro tipo de combustibles son plutonio o otros que son artificiales. El uranio es el único que se encuentra en la naturaleza y es
esto lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Bueno, como dije al principio, no se preocupen si no entendieron esta explicación, porque en la clase siguiente, cuando hablemos de la extracción y de la minería, ahí van a entender un poco mejor qué significa natural, enriquecido, 238, 235. Bueno, vamos a empezar hablando del reactor de agua en ebullición, que las siglas en inglés son BWR. Este tipo de reactor es el segundo más utilizado en el mundo. En porcentaje se utiliza un 20-25% en el mundo, es decir, si bien es utilizado, tampoco es el más elegido en el mundo. Acá tenemos un gráfico, no sé si lo ven ustedes animado, Sí, pero Tipo, la particularidad que tiene, este reactor es que, como había explicado al principio Julián, que los reactores, las centrales tienen circuito primario, secundario y terciario. Este no tiene circuito secundario, solamente tiene circuito primario, no tiene secundario, es decir, combina el primario con el secundario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros el agua que circula por acá va a entrar en el reactor, va a recibir toda la energía que se libera en la fisión, se va, se va a evaporar, el vapor va a circular por los conductos y va a llegar a la turbina, y bueno, va a entregar la energía y luego va a llegar el condensador y así va a seguir el ciclo. Lo que tiene esta particularidad es que no tiene generador de vapor, digamos, o sea, el vapor se genera en el mismo reactor, por lo tanto el costo es mucho menor. Acá un poco las características que tiene el reactor que utiliza uranio enriquecido, es decir, no como se lo encuentra en la naturaleza, sino que necesita un proceso de enriquecimiento. El uranio enriquecido, la particularidad que tiene con respecto al natural es que entrega mayor cantidad de energía. El moderador y el refrigerante es el mismo, que es el agua que está circulando por acá, agua natural. Dentro de las próximas 3 diapositivas voy a explicar por qué se utiliza uranio enriquecido y por qué el agua es ligera, o sea, por qué se da esta combinación de uranio enriquecido y agua ligera. Bueno, la presión que tiene adentro del reactor es de 70 atmósferas, que si bien es bastante, los siguientes reactores que son los más utilizados llevan presiones mucho más altas, por lo tanto, este lleva una presión relativa baja, por lo que a comparación de los otros, la vida útil de en comparación a los otros, es un poco mayor que los otros. Y bueno, al tener una presión un poco menor y trabajar con el vapor directamente acá, es decir, tener solamente el circuito primario y no tener no tener un circuito secundario, es decir, el vapor que se genera en el mismo reactor, el volumen de la vasija va a ser mucho mayor, por lo tanto, esta es una desventaja de este tipo de reactor. Bueno, pasamos al siguiente, que es el reactor de agua a presión. Este sí es el más utilizado en el mundo, junto con el siguiente que voy a mencionar, que es de la misma característica, lo único que varía es solamente el combustible y el moderador, que ahí lo voy a explicar. Acá vemos la gran diferencia que hay con el otro, que este sí tiene circuito primario y circuito secundario. En el primario, vamos a ver a primera vista, es el naranja, y el secundario vendría a ser el celeste. En el primario tenemos el agua circula directamente solamente en este circuito que estoy marcando, y en el secundario circula solamente por acá, es decir, en el primario tenemos presiones mayores, por lo tanto el agua que vendría a ser ligera en este caso, al tener presiones mayores, el agua nunca llega al punto de ebullición, por lo tanto siempre es líquida, y al estar en un circuito primario, llega en contacto con el circuito secundario a través de un intercambiador de calor. Por lo tanto, en este punto, que se vendría a ser el generador de vapor, el agua del circuito secundario absorbe el calor y se transforma, se evapora, y bueno, Nico, sigue a la turbina, le entrega. Sí,
Una cosita que yo me olvidé de decir cuando escribí los circuitos, que el circuito primario junto con el generador de vapor están todos dentro de la estructura de contención. El resto ya puede estar fuera, pero esas que son las partes que tienen radiación son las que se encuentran dentro de la estructura. Claro. Eh, bueno, ahí como decía Julián, una particularidad del PWR es que al tener circuito primario y secundario, solamente el agua ligera del circuito primario va a estar en contacto con el combustible, por lo tanto solamente el agua del circuito primario va a ser radiactiva. Por lo tanto, esta zona va a ser la que necesita estar bajo protección, que se denomina protección biológica, que vamos a ver la clase siguiente. Bueno, acá están las temperaturas, que son 250 grados y 300 grados, la temperatura con la que se maneja. Eh, bueno, acá dice el intercambio de calor entre el circuito primario y secundario debe hacerse sin que el agua se mezcle. Esto es por lo que dije recién, ya que el agua del circuito primario está en contacto con el combustible. Bueno, acá tenemos el reactor de agua pesada, que es el PHWR. El principio de funcionamiento es el mismo que el anterior. Lo que varía acá es que se utiliza uranio natural y el moderador y el refrigerante es agua pesada. ¿Esto por qué se dio así? Porque cuando recién surgió los principios de energía nuclear en el siglo pasado, el uranio que está en la naturaleza, se denomina uranio natural, contiene un 0,7% de uranio que es útil, va a ser el uranio 235. Y los primeros países que lograron la tecnología de enriquecimiento fueron Estados Unidos y los amigos de la Unión Soviética, y ellos no quisieron compartir los conocimientos con el resto del mundo. Por lo tanto, el resto del mundo, en principal los países que se quisieron desarrollar, como por ejemplo Canadá, Francia, que se quisieron desarrollar en energía nuclear, tuvieron que buscarse la manera de desarrollarse o sea, arreglándoselas con el uranio natural. Por lo tanto, una manera para utilizar el uranio natural fue utilizando agua pesada, porque la característica que tiene el agua pesada es aprovechar ese porcentaje menor que tiene el uranio natural para no disminuir su rendimiento. La desventaja que tiene el agua pesada es que es muchísimo más cara que el agua ligera. El agua ligera vendría a ser agua común, que es H2O. El agua pesada es deuterio, que es el que tiene un protón y un neutrón. Bueno, entonces, pero si bien es más cara el agua pesada que el agua ligera, y se compensa con el precio que resulta más caro del proceso de enriquecimiento del uranio. Y bueno, el proceso de funcionamiento de PHWR con el respecto a este PWR es exactamente el mismo. La única diferencia que hay es que el moderador y el refrigerante, si bien son agua pesada, acá como se ve en el gráfico, no son el mismo, no son iguales. El agua pesada el moderador se encuentra en esta vasija que se denomina calandria, y el refrigerante circula por los tubos de circulación de una manera aparte. Después del principio de funcionamiento es el mismo. Los reactores en Argentina y los primeros reactores que fueron en el resto del mundo, que no eran en Estados Unidos y en la Unión Soviética, fueron de este tipo. Por lo tanto, lo de Envals y lo de Atucha 1 y Atucha 2 son de este tipo. Si bien en internet uno cuando busca le aparece que se denominan reactores CANDU, las siglas que significa CANDU vendría a ser la marca del reactor, pero el principio de funcionamiento es PHWR.
Y bueno, y después esos tres que mencioné son los más importantes y los más utilizados en el mundo, y después agregamos estos dos para dar una alternativa y mostrar que no solamente se utiliza agua ligera y uranio, sino que también se utilizan, por ejemplo, esto que utiliza como moderador el grafito puro, que está acá, el moderador insertado ahí al lado de las barras de control, que el moderador, recordemos, como había dicho Julián, era para disminuir la velocidad de los neutrones. El refrigerante que utiliza este, a diferencia del anterior que se utiliza agua ligera o agua pesada, se utiliza dióxido de carbono, que siempre es en estado gaseoso. La particularidad que tiene este es que podemos aumentar la temperatura mucho más alta que los anteriores, sin aumentar tanto la presión. Por lo tanto, la vida útil de este reactor va a ser mucho mayor que las anteriores, y además la ventaja que tiene el dióxido de carbono es que es un gas inerte. Por lo tanto, el intercambiador de calor puede estar sin protección biológica. Y bueno, este reactor reproductor rápido, que es el que me había mencionado al principio, que no necesitaba, no necesitaba moderador, es decir, trabaja con neutrones rápidos. La particularidad que tiene este tipo de reactor es que sirve no tanto el fin de este reactor no es producir energía eléctrica, sino más bien producir combustible. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sino que lo que se trata de esto es que el uranio 238, que no sirve como combustible porque no es un elemento fisionable, lo que se hace es el uranio 235, al ser fisionado, al no poseer moderador, los neutrones van a una velocidad muy rápida, por lo tanto la fisión no es muy eficiente, entonces no se obtiene gran energía, pero los neutrones al ir a una velocidad muy rápida son absorbidos por el uranio 238, y al absorber el uranio 238 se pasa a formar plutonio 239, y el plutonio 239 es otro elemento que es fisionable. Por lo tanto, este reactor nos entrega energía a muy bajas cantidades, pero además produce plutonio 239, que también es otro elemento combustible. El refrigerante que utiliza este reactor bueno, utiliza mercurio, plomo, y esto que es una aleación de sodio y potasio. Lo pusimos como para demostrar que existía este tipo de reactores, pero no hay muchos en el mundo. Y bueno, ahora no sé si se quedó muy claro esto, pero ahora vamos a hablar de la fisión nuclear, para que queden más claros los conceptos que venimos hablando de la fisión, del uranio 235, del uranio 238, liberación de energía, y todo esto, así que va a continuar hablando mi compañero. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar de la fisión nuclear. Bueno, antes de definir qué es la fisión nuclear, primero se debe tener en cuenta que el núcleo de un átomo está formado por protones y neutrones, ¿no? Estos protones y neutrones se encuentran sometidos a dos fuerzas. Una es la fuerza electromagnética de repulsión, debido a que, bueno, los protones son los que poseen cargas positivas y se repelen entre sí, y a una fuerza mucho mayor, que es la fuerza nuclear, que es la que mantiene unido el núcleo. Bueno, entonces también se debe tener en cuenta que para que un núcleo sea inestable debe tener una mayor cantidad de protones. ¿Por qué? Porque se aumenta la fuerza de repelión. Entonces, bueno, ahora sí pasamos a definir qué es lo que sería la fisión nuclear. La fisión nuclear sería bombardean a un núcleo inestable y con un solo neutrón, y da como producto, como resultado, dos núcleos de átomos de masa menor, como indica mi compañero, produce 2 o 3 neutrones, esto es aleatoriamente, y además se libera energía en forma de calor. Esta energía, que
se puede calcular como la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta masa sería la diferencia entre la masa del reactivo, o sea, la masa original, menos la suma de las dos masas de los productos, que generalmente también se la puede acordarse como que es el 0,1% de la masa original, o sea, del uranio 235 en este caso. Para los reactores nucleares, o sea, para las centrales nucleares, nosotros usamos uranio como combustible, el uranio 235 y 238. Bueno, el que produce fisión es el uranio 235, que es un isótopo del elemento uranio, ¿no? Bueno, esta producción, esta liberación de energía es aproximadamente de 200 megaelectrovolt. Y bueno, electronvolt. Bueno, y después también hay otro proceso de reacción nuclear, que es el de la fusión nuclear, que es opuesto a la fisión, o sea, se combinan dos elementos de masa liviana para formar un elemento de masa mayor, que también produce un neutrón y se libera energía. Esta energía se calcula de la misma forma que para la fisión nuclear. La diferencia es que la fusión nuclear, a pesar de que no produce residuos, no se puede producir, no se puede utilizar debido a que para que choquen estas dos partículas que son de positivos, de carga positiva, se necesita aplicar una energía una fuerza muy grande, ¿no? Actualmente los aceleradores de partículas son los que pueden producir esto, y la única desventaja es que el costo de la producción para que se produzca el choque de energía es mucho más cara que la que se genera. Entonces esto deja de ser rentable para producir energía, ¿no? Entonces por eso se opta la fisión nuclear. Pero bueno, pasa. Pero ¿qué pasa? Con una fisión nuclear, o sea, que se produzca una vez, esta reacción nuclear no alcanza. Por eso el elemento o la masa, el combustible, debe producir reacción en cadena. Entonces, lo que se produce es que uno de los neutrones que se libera de la primera fisión choca contra otro núcleo de uranio 235 y va generando así sucesivamente la cadena, ¿no? Bueno, estas reacciones pueden ser controladas o no controladas. Las que se utilizan en las centrales nucleares son las controladas, y se las controla mediante Bueno, esa es una imagen de lo que sería la reacción en cadena, ¿no? Ahí tenemos el neutrón en blanco y el uranio 235, que son lo rojo y blanco, ¿no? Bueno, pasa. Lo más importante es que para que se produzca esta reacción en cadena, los neutrones deben tener una velocidad, salen con una velocidad muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se les debe disminuir la velocidad. Y además, para controlarlos, para controlar la reacción en sí en general, se debe también utilizar lo que se denomina las barras de control. Entonces, el moderador lo que hace tiene dos funciones: disminuir la velocidad de los neutrones, que disminuyendo la velocidad de los neutrones, lo que se genera es tener una mayor probabilidad de que se produzca otra fisión nuclear, y los neutrones en exceso sean absorbidos por la barra de control, ¿no? Los moderadores, bueno, más utilizados son el agua pesada, el agua ligera, como se dijo, o el agua normal, que es el H2O, y en mucho menor medida el grafito como última opción. Pasa.
Bueno, ahí tenemos una imagen, no sé si se puede observar, el evento de la fisión, el agua que está ahí adentro, y el uranio 235 que serían las negras. Hay una breve descripción de la imagen, de lo que se dijo anteriormente. Pasa. Y ahora también entramos con el tema de la masa crítica. Como lo dijo el ingeniero al principio de la clase, la masa crítica es la cantidad mínima de material fisionable para que se mantenga, para que se produzca una reacción en cadena, ¿no? Entonces, esta masa crítica depende de las propiedades físicas y nucleares, de su geometría y de su pureza. Bueno, yo encontré, no sé si por ahí, yo encontré que la masa crítica para el uranio 235 es de 52 kilogramos aproximadamente, es lo que encontré por internet. Y bueno, lo importante acá es que si... Lo chequeamos, lo chequeamos sobre todo los que tienen contacto con embalse. Bueno, lo más importante acá es, si uno tiene más neutrones que masa crítica, lo que se produce es una reacción en cadena no controlada, que lo que genera después son graves accidentes, ¿no? Entonces, y bueno, si se tiene menor cantidad de neutrones que masa crítica, el proceso de fisión se termina ahí y no se sigue practicando, ¿no? No se sigue produciendo. Bueno, pasa. Y por último, bueno, llegamos a los isótopos fisionables, que el isótopo, dentro de un elemento existen dentro de un elemento existen varios isótopos. Estos isótopos son los mismos átomos, nada más que tienen la misma cantidad de protones, pero distintos neutrones, ¿no? Entonces, bueno, toda esta cantidad, los que se muestran en tabla o en la imagen, el uranio, el neptunio, el plutonio, el americio y el curio, todos esos son fisionables. Pero del único ahí, el más importante es el uranio. ¿Por qué? Porque el uranio es el que se encuentra en la naturaleza, ¿no? El uranio con los isótopos, en realidad sería el uranio isótopo 238 y 235, ¿no? Que se encuentran en la naturaleza como un mineral. Ahora bien, el más importante ahí es el uranio 235. Y bueno, dentro de la roca, o sea, dentro del mineral en sí, el 99,3% es uranio 238 y el restante, el 0,7%, es uranio 235. Entonces, por eso se necesita enriquecerlo muchas veces al uranio 235. ¿Para qué? Para que tener mayor cantidad de combustible y que se produzca mayor fisión, ¿no? Que eso es un poco lo que se va a explicar la clase que viene. Y bueno, después también el plutonio 239 también se utiliza como elemento combustible, que el plutonio 239 sería cuando el uranio 238 absorbe un neutrón y pasa a ser plutonio 239. Bueno, nosotros en las centrales, bueno, como se dijo anteriormente, se usa el uranio 235, ¿no? Como combustible para que se produzca la fisión. Sí, te quería agregar una cosa, Diego. Si bien lo dijiste que el tema de la fusión no genera residuos, esto está porque generalmente se emplean elementos atómicos ligeros, que en general es hidrógeno, y los isótopos, como el deuterio y el tritio, ¿cierto? Sí, exactamente. Lo dijiste, pero lo quería volver a repetir, y estas cosas abundan, estos isótopos abundan en el mar. Y bueno, además la fusión nuclear supera la cantidad de energía obtenida con la fisión, ¿cierto?
pero bueno, es inestable y demás. Todavía está en estudio. Nada, quería acotar eso nomás como para terminar. Bueno, nada, eso. Bueno, ya estaríamos, falta un minutito, ingeniero. Bien, bien. Está muy bien, me gustó la presentación, cómo la encararon. Muy bien, la temática es la parte, no digamos aburrida, una frase armada, pero es la parte básica para poder seguir con todo el tema y cerrar el tema como me lo plantearon, lo necesario.